que existe con el tema del pecado, que no es un tema que se hable mucho, y quiero que usted entienda esto. El pecado se ha vuelto un tema que no se mira de la forma correcta. Y no quiero hablar desde señalamiento, sino quiero hablar de la convicción, donde hoy en día se convive con él y no se tiene conciencia, donde se permite, donde no nos llama la atención de pronto incurrir en él continuamente. Y obviamente cuando hablo de esto, inmediatamente uno dice que no, pero de alguna forma sí lo está mencionando como, claro, lo vamos a tomar un poco confrontativo, porque si aplica, nos tiene que confrontar. Tienen que ayudarme con el micrófono, por favor. Está haciendo eco. Entonces, la inquietud que siempre como que está rondando es: si Jesús ya pagó por los pecados, ¿por qué la lucha continúa? Es una pregunta que queda en el aire. Hombre, sí, yo ya he escuchado que Jesús pagó por mí, que el pecado no sé qué, pero ¿por qué tengo que seguir luchando con el pecado? No es una pregunta abierta, porque imagínense, ¿quién responde eso? Pero nosotros tenemos que tener respuestas sobre eso en nuestros corazones. Usted tiene que saber qué efecto tiene sobre su vida el pecado. Y que no es un tema ambiguo, ni es un tema para iglesias modernas o iglesias antiguas. Es un tema tan importante que Jesús murió por eso. ¿Le parece importante? Y que es el centro del evangelio, la redención del pecado. Y que es el centro de la vida eterna, conectarnos a Cristo Jesús. Pero a medida que estudiamos, usted se va a dar cuenta cómo estamos en un mundo tan peligroso en la parte humanista, que el pecado se toma como un tema. ¿De qué hablas del pecado? Ya sabemos. ¿Qué sabes del pecado? Si entiendes qué es el pecado, ¿por qué sigues luchando con el pecado? Si reconoces que tienes una lucha con lo mismo, entonces hay algo que no está funcionando bien. Y si hay algo que nos aleja del Señor, entonces, ¿vale la pena estudiarlo? Por supuesto que sí. Por eso no quiero que lo mire como que el pastor dice o la Biblia comenta. Quiero que lo mire como que esta es la razón por la cual yo sigo a Cristo Jesús, que Él borró, limpió mis pecados. Ahí está la base del cristianismo. Pero la pregunta que vamos a manejar es: si Él pagó todos mis pecados, ¿por qué la lucha continúa? ¿Por qué sigo lidiando con cosas que no quisiera lidiar más? ¿Cuántos no quieren lidiar con cosas? ¿Cuántos reconocen que hay cositas que usted dice: pero ¿por qué? Señor, pero ¿por qué sigo con esto? De eso vamos a hablar, porque si somos honestos, todos hemos tenido momentos en los que pensamos cosas y nos hacemos preguntas como que: ¿cómo es posible que todavía esté peleando con el pecado? Otra pregunta que usted se puede hacer es: ¿será que Dios ya se cansó de mí? Pastor, ¿quién va a pensar eso? Sí. Yo he escuchado personas que dicen: yo le digo a Dios, ya Dios sabe que yo ya no sé ni qué hacer con este pecado mío. Se resignan al pecado y creen que Dios se cansó de perdonarlo. Y lo voy a explicar. Otra pregunta que se pueden hacer es: ¿será que no he cambiado lo suficiente y por eso es que las cosas no se dan? Pero vamos a trabajar en esto, porque si te has hecho esta pregunta, si te ha inquietado este tema, ¿por qué sigo?
es porque de alguna forma identificas el pecado y el enemigo de alguna forma ha aumentado el sentimiento de culpa. Y yo no quiero hoy venir a cargarte más. Yo no vengo hoy a ponerte más presión. Lo que quiero hoy es que usted recuerde lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. La idea no es exaltar el pecado, la idea es que usted tome control sobre el pecado y usted vive en libertad conforme Él lo hizo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando entendemos lo que fue el trabajo de la cruz de una forma correcta, dejamos de pelear desde la culpa. Porque muchas veces el remordimiento que tenemos viene por el sentimiento de culpa y no por un sincero arrepentimiento. Ay, ¿yo por qué dije eso? Ay, ¿yo por qué volví a hacer eso? Eso es una culpa que viene del remordimiento, pero no viene de un arrepentimiento. Y lo que tenemos que hacer es comenzar a pelear el pecado desde la gracia y no desde la culpa. ¿Desde dónde vamos a pelear el pecado? Gracias, amor inmerecido de Dios. Gracia es un regalo que se nos entregó, que no lo podemos pagar, no lo podemos comprar, no lo merecemos, pero sin embargo el cielo nos lo entregó. Eso es lo que es gracia. Por eso quiero hablar, y le he titulado esto: pagado no significa terminado. Pagado, ¿qué dije? No significa terminado. Y voy a estar trabajando sobre esto. La cruz, o en la cruz se canceló la condena, pero Dios aún continúa transformándonos. Y es algo que tenemos que pensar. Y quiero que usted piense y tenga este pensamiento en su mente. Es cierto, la cruz canceló la condena, pero todavía Dios aún continúa transformándonos, transformando mi vida. Ahora, seguimos pensando. Si Jesús pagó nuestros pecados, pueden surgir tres preguntas. Si lo hizo, ¿por qué todavía existe esta lucha? ¿Será que hizo falta algo en la cruz? ¿Será que a Jesús no le dio tiempo? ¿Se murió? ¿Y no terminó la tarea? ¿O será que nosotros hemos entendido mal lo que realmente ocurrió allí? ¿Cuál de esas tres usted cree? La tercera, ¿verdad? Yo creo que realmente no hemos entendido lo que ocurrió allí. Y esta es la misma pregunta que existía en el ambiente después de que Jesucristo resucitó. Y como siempre, la gente buscando poder comenzó a meterse falsos maestros. Y Pablo comenzó a identificarlos, sobre todo en la iglesia de Colosas. De ahí viene Colosenses. Y Pablo comenzó a escuchar lo que se decía sobre la salvación. Y recuerden, los mensajes que comenzaron a surgir después de la resurrección de Cristo Jesús eran en contra de la razón de la resurrección de Cristo. Los mensajes no eran a favor o no eran para afirmar lo que Jesús hizo en la cruz. Los falsos maestros, uno, buscaban que la gente los escuchara; dos, adquirir poder por medio de lo que decían; y tres, ¿cómo lo podía lograr? Descreditando lo que parecía una pérdida, porque un Cristo que murió en la cruz, para ellos no pasó nada, pero para nosotros y para la ley y para la historia y para la ciencia, Jesucristo resucitó. ¿Cuánta gente todavía no cree en que Él resucitó? Pero los libros lo certifican, la historia lo certifica, la ciencia lo certifica, la palabra de Dios lo certifica. Y entonces surgen estas personas y comenzaron a manejar lenguajes como que lo que Jesús había enseñado y lo que Jesús había hecho no era suficiente.
También empezaron a decir que además de que Cristo necesitaba cumplir reglas, que aparte de Cristo, que aparte de lo que había enseñado, tenían que cumplir condiciones, cumplir reglas, que tenían que inclusive vivir de cierta manera los días, que tenían que tener un calendario diferente y seguir decretos para poder estar completos delante de Dios. Ese es el mayor ataque del verdadero evangelio. Cuando comienzan a meterse en enseñanzas para confundir a la gente en relación con Cristo y el pecado y la restitución de nuestras vidas. En otras palabras, ellos vivían como si todavía le debieran algo a Dios, como si fuesen deudores. Ay, es que el Señor. Y ese era el peso que cargaban en ese entonces. Y es interesante porque ese es el mismo peso que muchas personas cargan hoy. No logran entender lo que el pecado tiene que ver. Ahora, Pablo, cuando comienza a ver todo este movimiento, entonces él genera una explicación y comienza a traer luz sobre este tema en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Y cuando ustedes estaban muertos, diga conmigo, muertos, en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Cuando usted lee este versículo, hay que estudiarlo porque hay muchos temas culturales, hay muchas palabras que él usa que son términos que están aplicados al momento que se está viviendo, pero tienen un significado interesante e importante para lo que es nuestra relación con el pecado. Y Pablo se le está explicando a Colosenses esto. Y cuando él comienza a hablarlo, yo lo voy a hablar de 3 etapas. La primera etapa, él está diciendo, el problema era mayor. Ya le voy a explicar por qué es mayor. Pablo quiere corregir algo cuando los está viendo, cuando está escuchando y cuando lo está diciendo. Y comienza con esto. Nosotros solemos pensar que nuestro problema es ser mejores personas. Y si usted piensa en eso, es la lucha muchas veces del ser humano, sentirse que es mejor persona. Entonces, hace cosas no por fe, sino por sentirse que es mejor persona. Yo regalé un café, soy mejor persona. Yo vi necesidad y puse $100, yo soy mejor persona. Por eso hay tanto problema, no quiero hablar, pero lo quiero meter en el tema, con el problema con el darle a Dios en la ofrenda del diezmo. Porque no consideran que ofrendar y diezmar no lo alinean. ¿Por qué? Porque ellos son mejores personas cuando tienen control sobre lo que dan y dónde lo dan. La ofrenda del diezmo usted no la controla, usted se la entrega al Señor. Y no le da ese sentimiento que mucha gente quiere tener. La gente da dinero donde cree que se siente mejor persona. Piénsalo por un momento. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando hay necesidades y pedimos para cosas que se dañaron, el aporte es mayor que con la fidelidad del Señor. Porque nos gusta decir, yo ayudé para construir las puertas. ¿Me hace sentir mejor persona? Cuando faltaban sillas, yo puse sillas. ¿Me hace sentir? Cuando dijeron que había que mandar comida, yo puse para poner comida y me hizo sentir.
Entonces la gente da no por los principios bíblicos, sino que lo da porque se quieren sentir mejor persona. Y esa es la doctrina que Pablo comienza a observar, y eso es lo que se está moviendo en la actualidad, uno de los pensamientos. Otros dicen que hay que ser más disciplinados, que con la disciplina se logran más cosas. Es cierto, pero no tiene nada que ver con la salvación ni con el pecado. Otros creen que tienen que tener una voluntad más fuerte, que por eso pecan. Y que la solución es que si la voluntad es dura, dejan de pecar. Están confundiendo voluntad con dominio propio. Pero lo queremos controlar. Otros dicen, hay que ser más esforzados. Si nos esforzamos, lo vamos a lograr. Hace sentido hasta cierto punto. Pero si regresamos a lo que Pablo está diciendo en Colosenses, Pablo hace una aclaración y él dice que el tema no se trata de debilidad, sino que él dice que estábamos muertos. Versículo 13, la primera parte dice, cuando ustedes estaban muertos, ¿en dónde? En sus delitos y en la incircuncisión de su carne. El texto no está diciendo que había debilidad. Por su debilidad no lo dice. El texto no está diciendo por estar distraídos tampoco. Lo que sí dice es, ustedes, ¿cuál es la condición que le asigna? Un estado de muerte. Y un estado de muerte significa que no se tiene capacidad para arreglar nada. Hace sentido, ¿verdad? Por eso cuando él usa muerte, es algo que a mí me llamó la atención. ¿Por qué muerte? Porque ese es el estado del pecado. Y un muerto, no mejora. ¿Ha visto un muerto mejorar? No. La única forma es que el muerto tiene que revivir. Y eso es un milagro grande de parte del Señor. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban ¿en dónde? Esto lo aclara mejor, ¿cierto? ¿Quién nos dio vida? Jesucristo. ¿Por qué nos dio vida? Porque estamos en un estado de muerte, tal vez no física, pero espiritual a causa del pecado. Pablo usa la misma imagen en otra carta como lo acabamos de leer. No lo hace como un tema casual o casualidad, sino que es una forma de describir la realidad de nosotros con relación al pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es... Otra vez, el pecado te conecta a la muerte, no a la vida. Y no se comprende eso. Déjame explicarlo mejor. Si alguien, por ejemplo, tiene un ataque cardíaco, clínicamente, ¿sabe qué dice la medicina? Que la persona está muerta. La persona no se le puede acercar y decirle, respire, respire. No se le puede decir, ánimo, ánimo, no se rinda. Clínicamente, hay dos acciones que ellos han abierto al público para una reacción rápida y salvarle la vida a la persona. Una es lo que es el CPR, que es resucitación, la ayuda, los que han estudiado esto. Otro es un aparato que se llama desfibrilador, como el que tenemos en el lobby. O sea, si usted le da un ataque, tranquilo. Aquí le ayudamos. ¡Pah! Está en el lobby. Cuando usted entre, la ley no lo exige. Es un aparato costoso que sirve para eso. ¿Qué significa? Que la única forma que la persona sale de un infarto es con asistencia. Clínicamente, una persona infartada está muerta.
Investiguen, a mí me llamó la atención porque no pensé la gravedad. Por eso ellos han tratado de que lo que es el ciudadano común sepa lo básico para ayudar a resucitar a una persona o revivirla de ese estado. Entonces, así describe Pablo nuestra condición antes de Cristo. Antes de Cristo. No un proyecto de mejora personal. Es lo que está pasando. Nosotros estamos mezclando los temas de todo. Ay, no, esté poco a poco mejorando. Y como que, ay, sí, todo es lo mismo. No. Él está diciendo lo que nosotros experimentamos a través de Cristo Jesús es una situación de resurrección. Él nos sacó de la muerte y nos entregó vida. ¿Cuánto le da gracias a Dios por eso? Eso es lo que Él hizo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que, o cómo se puede hacer la lectura en nuestros días hoy? ¿Qué es lo que la gente entiende? Porque la cultura humanista lo que está ofreciendo son, vamos a decirlo por exagerar, 1000 formas para mejorar. Entonces surge la cultura de la autoayuda. Surge otra vez el tema de cómo ser más disciplinados, cómo ser mejores personas, cómo retroalimentarme de lo que voy viendo en las redes sociales. Porque de alguna u otra manera asumimos que el problema es un tema de rendimiento. Como yo hago dinero, como yo hago muchas cosas, de la misma forma, con el tema del pecado puedo tratarlo de la misma manera. Y ahí nos equivocamos. Porque ¿cuántas cosas usted ha intentado hacer para superar pecados? ¿Y cuál es la decepción muchas veces? Ay, ¿por qué vuelvo a lo mismo? ¿Por qué sigo diciendo lo mismo? Ay, ¿por qué sigo mintiendo? Ay, ¿por qué sigo robando? No usted. Ay, ¿por qué sigo engañando? ¿Por qué? Ay, porque tú crees que el pecado se supera como se supera muchas cosas en la vida a nivel de autosuperación. Y el pecado no se puede manejar de la misma forma. No sé si me estoy explicando. El pecado solo se maneja a través de Cristo Jesús. Quien intenta manejarlo por su forma está usando la doctrina del humanismo. Y el humanismo quiere superar a la persona sin la presencia de Cristo Jesús. Es muy difícil que usted en un libro de autoayuda usted encuentre la palabra de restitución a través de Cristo Jesús. Todo está conectado a nuestra capacidad, a nuestro poder humano. Y usted puede decir, pero pastor, eso ocurre, no, eso hace sentido, pero con relación al pecado, diga conmigo, no. Porque usted mismo tiene que hacerse su propia autoevaluación. Si fuese así, yo ya hubiese superado muchas cosas. Usted no puede tratar el pecado con un tema de autoayuda. Usted el pecado solo lo puede tratar a través de Cristo Jesús. El problema nunca fue el esfuerzo, porque es que vuelvo al punto. El punto era que estábamos muertos por el pecado. Y no existe un libro ni una persona que pueda resucitar a una persona del pecado, de la muerte. El único que tiene poder para hacerlo es Cristo Jesús. Por eso dije que el problema era mayor. El problema es mayor. Ahora, vamos a aclarar lo siguiente. La cruz fue suficiente. Jesús hizo lo que nadie más podía hacer. Dio vida y canceló la deuda. Quiero que lo diga bien fuerte conmigo. ¿Qué hizo Jesús? Dio vida y canceló la muerte. Estamos hablando ahora, estamos desde el principio hablando de lo que ocurre en nuestro espíritu. Quien vive en pecado tiene una paga y es la muerte. El pecado es lo que trae opresión, el pecado es el que oprime, el pecado es el que trae tristeza, el pecado es el que trae un continuo desánimo, el pecado es el que a muchas personas no la deja ser feliz. Ay,
Ay, pero es que yo he hecho muchas cosas, yo hago ejercicio, yo leo, yo me veo todos los días algo. Sí, pero si no te rindes a Cristo Jesús, no lo vas a superar. El versículo 13, en la segunda parte dice: Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todo lo. ¿Qué nos dio? ¿Pero con quién? Con Cristo. Él murió ante la humanidad, pero resucitó, no solo en cuerpo y carne, sino en espíritu. Y como Él es Dios, Hijo, Él redimió el pecado de la humanidad. No es difícil lo que estoy diciendo, nada más lo vamos a comprender, pero usted necesita salir hoy más firme en este tema que nunca. Observe quién es el sujeto del verbo en este versículo. No dice, ustedes recuperaron la vida. No dice. Lo que dice es, Dios les dio vida. ¿Quién arrancó la acción? ¿Quién arrancó la acción? O sea, es un tema divino. Viene del corazón de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios. Él es el que quiso que tú y yo tengamos vida, y la forma que lo logró fue a través de Cristo Jesús, no por medio de otra cosa. Y aquí viene un principio importante para nosotros. El evangelio nunca comienza con lo que hacemos. El evangelio comenzó con el primer paso que Dios dio. Usted no amó a Dios primero, Dios te amó a ti primero. Usted no es mejor porque usted es muy bueno. Usted está en transformación porque Cristo vive en ti. Y eso fue una de las señales de amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Él me amó. Ahora déjeme ampliarlo más con algunos versículos para fortalecer lo que estoy diciendo. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió para yo resucitar. Eso significa que Dios no espera que cambiemos para empezar a amarnos. No. Como no podíamos salvarnos a nosotros mismos, Cristo vino como el Salvador. Segunda de Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Cómo podemos tener una mejor relación con Dios? ¿Porque usted es bueno? ¿Cómo lo podemos tener? Por medio de Cristo Jesús. Lo dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Va entendiendo esto usted? En la cruz, ¿qué fue lo que pasó? En la cruz ocurrió un intercambio. Él tomó lo que era nuestro. ¿Qué era lo nuestro? Bien, para darnos lo que era de Él, que es el cielo, la relación con nuestro Padre Celestial. Ese es el intercambio que hubo espiritualmente en la cruz del Calvario. Efesios 2, capítulo 8 al 9, verso 8 al 9, perdón. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de eso. O sea, ¿qué dijo? No es algo que yo hice o que usted hizo. Solo es algo de Dios. Es un regalo de Dios. Verso 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Por eso es que en la iglesia tradicional confunden a la gente
haciéndoles hacer cosas buenas porque con eso cree que se ganaron el cielo. Si usted todavía se está moviendo así, usted todavía no ha aceptado a Cristo. Hay gente que usted no puede servir al Señor para ganarse el cielo. Usted sirve al Señor porque es su tarea de la salvación que le entregó con los dones que tiene en su corazón. La salvación no tiene nada que ver con el servicio. La salvación es un tema que le pertenece solo a Dios y a Cristo Jesús. Verso 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros, ¿qué dice?, puede jactarse de ser. No lo hemos entendido. Todavía estamos confundidos en esto. Creemos que el pecado yo lo mejoro porque soy bueno. Y el único que nos saca de eso es Cristo Jesús. La cruz no fue una ayuda para las personas buenas. ¿Cuántas veces yo hablo con alguien y me dice, no, pero yo no soy malo, yo soy una persona buena? ¿Cuántos le han dicho lo mismo? ¿O cuántos dicen eso? No, yo no creo que soy malo, yo creo que soy una persona buena. Yo ayudo, yo recojo el mercado a las viejitas, yo le doy de comer al pobre, yo le doy a las palomitas pan, yo no mato a nadie. Fue un rescate para personas muertas y por eso fue suficiente, y el único que puede resucitar es Cristo Jesús. Fue suficiente para darnos vida, fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados, fue suficiente para cancelar completamente nuestra deuda delante de Dios. La cruz fue suficiente. Pero puede surgir una pregunta: ¿por qué entonces luchamos? ¿O por qué continúa la lucha? Porque una deuda cancelada no significa una transformación terminada. Piénselo. Porque una deuda cancelada no significa una transformación terminada. Diga conmigo, ¿la deuda fue pagada? Dígalo fuerte, la deuda fue pagada, pero seguimos en transformación. Y aquí voy con mi último tema. La obra continúa. Es decir, la condena terminó. Diga conmigo con alegría, la condena terminó. Cuando usted se sienta mal por el pecado, usted está aceptando una condena que a usted no le pertenece. Ay, pastor, pero eso es confuso porque uno se siente mal cuando peca. Bueno, usted va a entender por qué no se tiene que sentir mal. Otra vez más, diga, la condena terminó, pero la transformación sigue. ¿Qué está pasando con usted? Usted está en un proceso de... Usted está en un proceso de... Por favor, dígase lo que está a su lado, hermano, usted está en un proceso de transformación. Piénselo. Pero usted no va a poder transformarse si usted se siente condenado. ¿Le hace sentido? Usted solo puede transformarse cuando usted se siente perdonado. Piensa en eso, porque cuando el enemigo haya pecado, te condena. Pero usted tiene que levantarse y decir, yo fui perdonado. Lo voy a ir aclarando. Verso 14 del mismo verso que leímos dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz del Calvario, en la cruz donde Cristo fue. ¿Qué significa esto, pastor? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Esto, Pablo está usando un término legal romano para enseñarle a los colosenses lo que Cristo había hecho. Obviamente nosotros no lo vamos a entender, porque no entendemos la aplicación romana. De pronto a alguien que trabaja en leyes o sea abogado le hace más sentido. Pero sí es importante nosotros entender
el significado de lo que Pablo quería decir cuando dijo esto. En la práctica romana, ¿sabe qué hacían? No eran todos los casos, pero eran una mayoría. Cuando a un ladrón lo condenaban, lo llevaban a la cruz. Por eso llevaban a Jesús a la cruz. Porque un ladrón condenado a la cruz era lo peor. Y por eso a Jesús lo llevaron como lo peor a la cruz del Calvario. Por eso Isaías 53 dice que fue llevado como cordero al matadero. No fue cualquier precio el que él pagó. Ahora, cuando llevaban a esta gente a la cruz, le clavaban en su cabeza un papel donde hacía la descripción de su crimen: violador, asesino, o lo que ellos quisieran colocar. De la gente cuando se asomaba a mirar aquí, porque usted sabe que en la historia desde el 0 hasta hoy existe un grupo de personas llamados chismosos. Todos están así como que, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Dices en mejor castellano, curiosos. Entonces iban hasta la cruz, no le importaba el olor, no le importaba. Dice que eso era así, la gente iba y leía. ¿Qué hizo? Qué malo, qué bueno que lo crucificaron. Eso era la razón por la que hacían esto. Y como a Jesucristo lo identificaban y lo condenaron porque él decía que era el rey de los judíos, ¿se acuerdan? Eso fue, a él no lo clavaron en la cruz, pero le pusieron en la cruz el INRI. Eso no era algo de honor, era de humillación, era una burla. El rey, el que resucitaría, aquí está muerto. Eso es lo que Pablo está queriendo explicar con esto. Pero Jesucristo está ahí y en él, dice Pablo, está puesto en su cabeza, digámoslo de esta forma, nuestros pecados. ¿Cuánto le hace sentido? Todo lo que hicimos y lo que hemos hecho mal, él lo llevó en la cruz del Calvario. Lo que fue cancelado es el caso legal contra nosotros, no la realidad del pecado en el día a día. Él, cuando llevó los pecados, se llevó la culpa, se llevó el poder del pecado. Pero en el día al día, nosotros tenemos que seguir avanzando. La deuda sí está pagada a través de Cristo Jesús. La guerra contra el pecado sigue activa, así es. Solo que ahora la peleamos como perdonados. Por favor, entienda esto. Usted fue perdonado. Pastor, pero ayer pequé. Escúcheme, usted fue perdonado. Estamos en el tiempo de la gracia. Tenemos a un Señor Jesucristo intercediendo ante el Padre por nosotros, porque Él llevó nuestros pecados sobre Él. En Él encontramos perdón. En Él yo soy perdonado. En Él yo tengo perdón. ¿Cuántos entienden esta parte? Si yo lo entiendo, yo voy a poder avanzar en el pecado porque siento el perdón del Padre. Pero si no entiendo esto, cuando peque y me arrepienta, muchas de las razones que no me siento perdonado es porque no reconozco que Él pagó el precio por mí. Entonces me siento acusado. Por eso hacemos muy mal cuando comenzamos a señalarnos los unos con los otros. Pero usted hizo mal, y usted. Porque esto es lo que el enemigo quiere, que usted se sienta acusado. Y el mayor daño que muchas veces nos hacemos es entre el mismo ser humano. Nos acusamos por errores que se han cometido. Pero usted tiene que en su vida espiritual decir: sí, me equivoqué, sí, he pecado, pero tengo el perdón del Señor. Yo sé que usted puede tener preguntas y quizás las pueda responder.
Sí he fallado, pero tengo el perdón del Señor. Él pagó el pecado de mi vida. Yo sé que usted puede decir, pero pastor, si pagó el pecado, ¿por qué sigo pecando? Porque eso es lo que confundimos. El pecado fue condenado y la culpa se la llevó Cristo Jesús. Sobre nosotros existe el perdón del Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Yo tengo que siempre decir, estoy perdonado en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, por tanto ninguna condenación hay ahora. Estoy leyendo Romanos 8:1 para que lo pongan en la pantalla. Por tanto, ninguna condenación hay ahora para los que están. Léalo fuerte, por favor, bien fuerte conmigo. ¿Qué dice? Por ninguna condenación hay. ¿Qué condenación hay sobre su vida? Si estás en Cristo Jesús, ¿qué condenación hay en tu vida? Uy, pastor, pero estoy confuso. Pero Pablo lo dice. Si usted se siente condenado, usted no ha entendido el perdón de Cristo Jesús en su vida. Pero pastor, yo pequé, pero Jesús te perdonó. Ah, pastor, eso me gusta. Entonces hay que pecar. Tranquilo, porque he sido perdonado. Sí, de alguna forma sí, pero no pecar. No pecar. No dice ningún pecado hay. ¿Usted oyó eso? No dice ningún pecado, dice ninguna condenación. No confundamos. Lo que no hay sobre nosotros es condenación. Esa es la distinción que tenemos que entender. Porque muchos han malinterpretado este versículo. Mire que dice 1 de Juan 1, 8 al 9. Para que nos vayamos limpios hoy. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque en este cuerpo de humanidad siempre hay pecado. Y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué estoy desasociando el tema de la culpabilidad? Porque por culpabilidad mucha gente no ora ni habla con Dios, porque no ha entendido el perdón del Señor y la culpa no lo deja avanzar en su relación con el Señor. Pero aquí está diciendo la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué está confirmando este versículo? Que seguir reconociendo el pecado no contradice el perdón. Es parte de vivir en Él. Vamos a leer algo más. Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y después dice en signo de admiración, de ningún modo. No se trata que porque estoy perdonado en Él me relajo y me la vivo pecando. Pastor, pero usted lo está diciendo. Él me va a perdonar. Sí, Él te va a perdonar. Pero eso no quiere decir que tú estás creciendo. Eso no quiere decir que tú estás siendo transformado. La cancelación de la deuda nunca fue licencia para dejar de pelear, para dejar de luchar. Porque muchos han tomado este perdón como una licencia para hacer de su vida un desorden. No, no es una licencia. Diga conmigo, dígale que está a su lado, no es una licencia. Hey. Esto es como una costumbre que existe en algunas familias que me llamó mucho la atención. Una familia, finalmente, cuando termina de pagar su casa, algunas personas lo hacen todavía, agarran la hipoteca y la queman. La queman. El documento de deuda literalmente se quema porque ya no tienen ningún poder sobre ellos. Ya no le doy plata a ese banco. ¿Cuántos quisieran eso, no?
ya no, yo. Que entonces queman la deuda del banco porque dicen, ya no tienen poder sobre mí, esta casa es mía y yo hago lo que quiera. Pero ahora, eso no significa que ellos dejan de hacerle mantenimiento a la casa. No tiene una cosa que ver con la otra. ¿Cuánto van entendiendo? Tienen que seguir pagando impuestos al Estado. Tienen que arreglar lo que se va dañando. Tienen que echarle agua a las maticas. La casa sigue siendo real y sigue necesitando cuidado. Solo que ya nadie se las puede quitar por falta de pago. ¿Cuánto van entendiendo? Así es nuestra vida. El documento se quemó, pero la casa, tu carácter, tus luchas sigue en construcción. ¿Usted está en qué? Entonces quiero cerrar con esto, porque hay tres cosas que de pronto pensamos. Al que cree que el pecado no es relevante, porque hay gente que dice, no, el pecado ya no es un tema relevante en la actualidad. Le quiero decir que sigue siendo real. El mismo efecto, la paga del pecado es la muerte. Y sí, el pecado sí trae daño. Y sí, el pecado lastima, solo que no hay condenación, porque está Cristo Jesús. O alguien puede decir, porque alguien puede creer que no existe. No, eso el tema del pecado es un invento humano, eso ya no existe. Porque, y lo hablan muy bien, porque en la humanidad no existe la perfección. Como no existe la perfección, el error es común en nosotros. Por lo tanto, esto del pecado se lo inventaron. Tampoco. No has entendido la promesa que hay en Cristo Jesús. Y el pecado sí sigue existiendo. Es una realidad. Alguien puede confundirse porque todavía sigue pecando. No es que la promesa de Dios falló. Entendiste mal. Lo que pasa es que se canceló la deuda. Y el que la pagó por ti se llama Cristo Jesús. Pastor, digamos que entendí un poquito. La pregunta final sería, ¿qué hago cuando peco? Si ya fui perdonado. Porque ese es el dilema, ¿no? Fui perdonado, pero sigo pecando. ¿Qué hago cuando peco? ¿Sabe cuando pecas? Cuando pecamos, tenemos que traer el pecado a la luz en oración delante de Dios y pedirle perdón. Y entender que en el proceso de cambio pido perdón para no regresar ahí. Si usted usa el crédito y usted se atrasa y paga mal, le quitan puntos, se lo colocan en su historial, le va a afectar. Le va a afectar. Pero usted, como quiere recuperar su crédito, usted se asegura de no cometer el mismo error, pagar tarde. No hay sentido si yo entiendo que el pecado es muerte y me hace daño. Y aunque Él me perdone, ¿por qué entonces yo regreso a convivir con el pecado? O a vivir en el pecado. Es una decisión pobre de nosotros. Y suena feo, pero es así, pobre. Señor, perdóname porque esto es la 500 veces que vuelvo a hacer lo mismo. Ya hay un problema. Ya ahí se perdió la sensibilidad. Porque si lo repites tantas veces lo mismo, no estás arrepentido. Si sigues viviendo lo mismo, en verdad en tu corazón no hay arrepentimiento. Y usted dice, pastor, pero usted no dijo que no iba a traer más peso, pero esto pesa. Claro, porque tengo que traerte responsabilidad. Te tengo que conectar con lo mejor que Dios tiene para tu vida.
Y no podemos seguir engañándonos. Sí, Él me perdona, sí, no hay condenación, pero Él no es responsable de que yo siga en lo malo. Él no es responsable que se acabe un matrimonio porque no cuidó la casa. Pero yo iba a la iglesia, pero yo oraba, pero yo diezmaba, pero se acabó, no cuidaste la casa. Él no es responsable que te boten de un trabajo si no eres eficiente, si no cumples, si no eres responsable. Ay, qué lucha, esto es un ataque del diablo. No. Si no hiciste bien, hay una consecuencia. Pero Él te vuelve una oportunidad, claro que sí. Pero la oportunidad es que tú hagas lo correcto, que no repitas lo que hiciste. Ahí es donde está el crecimiento. ¿Cuánto quieren crecer? Ahí es donde está el desarrollo, cuando yo entiendo esta parte. Si sigues escondiendo tu pecado, vives como si la deuda no estuviera pagada, y eso se llama esclavitud. Aunque Él te hizo libre, el pecado te esclaviza, porque sigues haciendo lo mismo. Si lo minimizas o lo ignoras, vives como si no importara. Y es peligroso ser indiferente al pecado. Eso no es decir, tranquilo. Solo cuando sabes que el caso está cerrado, puedes enfrentar tu pecado. Puedes levantarte. Sí, la deuda fue cancelada. La guerra no. Yo sigo luchando, pero ahora peleo desde una conciencia libre, no como alguien que todavía debe. Jesús lo pagó por mí. Cuando usted entiende eso, usted deja de pecar. Usted tiene temor de dar pasos de pecado porque comprendiste que Jesús te amó tanto que en la cruz del Calvario dio su vida y condenó el pecado y trajo salvación en nuestras vidas, pero Él pagó el precio.